Son las 2:47 de la madrugada. En el cuarto piso de un edificio de la calle Concepción Arenal, en el barrio de Delicias, en Zaragoza, hay una luz encendida. No es raro. El piso cuarto B siempre tiene luz encendida tarde. Su inquilina, una mujer de 53 años que trabaja en administración, tiene el hábito de dormirse con la televisión puesta. El vecino del piso de abajo lo sabe. Lo ha sabido durante 12 años. Pero esta noche hay algo diferente. No es el ruido, es la ausencia de ruido. Porque a las 2:47 de la madrugada, el vecino del 30B escucha algo que no debería existir a esa hora. El silencio absoluto después de un golpe seco. Un solo golpe, como una silla cayendo, como un objeto pesado contra el suelo de madera. Y luego nada. Espera, escucha, nada. A las 3:04 llama a la policía. Cuando los agentes lleguen al cuarto piso, encontrarán la puerta sin señales de fuerza, las luces encendidas, el televisor apagado y sobre la mesa de la cocina un plato hondo con sopa de verduras, aún caliente. Ese plato de sopa, en ese momento, no le dice nada a nadie. Al final de esta historia, lo cambiará todo. Para entender qué pasó en ese apartamento en la madrugada del 14 de noviembre de 2019, hay que volver a los inicios de la historia. Y la historia empieza, como casi todas, mucho antes de que nadie muera. La mujer del cuarto B se llamaba Elena. No era un nombre que ella eligiera para sí misma, pero era el nombre con el que la conocían en el edificio, en la oficina y en el bar de la esquina donde pedía un café con leche los martes y los jueves antes de entrar al trabajo. Siempre el mismo tamaño, siempre sin azúcar, siempre con el mismo gesto de buscar el monedero antes de que le dijeran el precio, como si llevara toda la vida pagando lo mismo por lo mismo y no quisiera que eso cambiara. Tenía 53 años y llevaba 16 trabajando en la administración de una empresa de logística en el Polígono Norte. No era un trabajo brillante, era un trabajo seguro. Ella misma lo decía así, con esa precisión que tienen las personas que han aprendido a distinguir entre lo que quieren y lo que pueden permitirse querer. Vivía sola desde hacía 4 años. Su separación había sido, según declararon posteriormente sus compañeros de trabajo, discreta hasta el punto de ser invisible. Un día estaba casada. Al cabo de unos meses ya no lo estaba. No hubo drama visible, no hubo noches llorando en el trabajo, no hubo el largo duelo social que acompaña a muchas rupturas. Simplemente hubo un antes y un después. Y ella gestionó el después con la misma eficiencia callada con la que gestionaba las facturas de la empresa. Tenía 2 hijos. Uno vivía en Barcelona, el otro en Bilbao. Los veía en Navidad, en verano, en algún cumpleaños. La relación era buena, según ellos, funcional, según los que los conocían. Del tipo que no necesita muchas palabras, porque las palabras importantes ya se dijeron o ya no hacen falta. En el edificio, Elena era una presencia amable y sin complicaciones. El vecino del 30B, un hombre jubilado de 71 años que había trabajado 32 años en correos, la describió así ante los investigadores. Era una persona tranquila, nunca música alta, nunca peleas. A veces la oía caminar de noche, cuando no podía dormir, pero era un caminar suave, no molestaba. La propietaria del cuarto A, que compartía rellano con Elena, añadió que a veces dejaban paquetes la una a la otra, cuando ninguna estaba en casa, que se saludaban, que en 12 años nunca habían tenido una discusión. Esa es la textura de una vida que a mucha gente le parecería pequeña, pero que a ella, por todo lo que pudo reconstruirse después, le parecía suficiente. Quizás más que suficiente. Lo que nadie en el edificio sabía,
y que la investigación tardaría semanas en descubrir, es que en los últimos meses Elena había retomado contacto con alguien de su pasado. No era su exmarido, era alguien anterior, alguien que había formado parte de su vida antes de que ella se casara, antes de los hijos, antes del trabajo de logística y el café sin azúcar los martes y los jueves. Alguien que, según los registros de su teléfono, le había enviado 47 mensajes en el mes de octubre. Alguien cuyo nombre la policía tardaría 96 horas en conocer. Esa misma noche del 14 de noviembre, Elena había cocinado sopa. Esto es un detalle que parece doméstico y que en realidad es una de las piezas más importantes del rompecabezas. Porque Elena, según sus hijos y sus compañeros de trabajo, no era de las que cocinaba de noche. Era de las que comía fruta o un bocadillo si llegaba tarde del trabajo. La cocina de verdad, era para los fines de semana. Una sopa de verduras a las 2:30 de la madrugada, un martes, en noviembre, no es un detalle neutro. Es la señal de que esperaba a alguien. Los agentes de la Policía Nacional, que respondieron a la llamada del vecino, llegaron al cuarto piso a las 3:19 de la madrugada. Llamaron. Nadie respondió. Intentaron contactar con la propietaria del piso. Elena era inquilina, no propietaria. Y tardaron 40 minutos en localizarla y otros 20 en que alguien llegara con la llave maestra. Son detalles procedimentales que en ese momento parecen burocracia. Retrospectivamente, son 45 minutos que nadie podrá recuperar. La puerta no tenía señales de fuerza. Esto es importante. En casos de desaparición violenta, la ausencia de rastros de entrada forzada es siempre el primer gran dato. Porque significa una de dos cosas. O la víctima abrió la puerta voluntariamente, o alguien tenía llave. En el interior del piso encontraron exactamente lo que el vecino había descrito: luz encendida, televisor apagado, sopa en la mesa. Y ningún rastro de Elena. Su bolso estaba, sus llaves estaban, su teléfono móvil estaba con la pantalla bloqueada sobre el sofá. Nadie se va de casa a las 3 de la madrugada sin el teléfono, o casi nadie. Los agentes trataron el caso inicialmente como una posible desaparición voluntaria. Es el protocolo. Sin cuerpo, sin señales de violencia, sin nada que indique inequívocamente que ha ocurrido un delito, la primera hipótesis es siempre la más conservadora. La persona salió. Tendrá una explicación. Aparecerá. Pero el teléfono los inquietaba. A las 8 de la mañana, cuando el turno de investigación criminal relevó a los agentes nocturnos, el caso fue clasificado como desaparición con circunstancias no esclarecidas. Una categoría que en la práctica significa no sabemos qué ha pasado. Y eso es suficientemente preocupante como para tomárnoslo en serio. El inspector que se hizo cargo de la investigación tenía 18 años de experiencia. Había trabajado en casos de personas mayores con deterioro cognitivo, en desapariciones de adolescentes, en algún caso de violencia doméstica en el que el cuerpo apareció días después. Conocía el peso específico de cada tipo de silencio. El silencio del cuarto B, dijo después, le parecía del tipo equivocado. Las primeras 48 horas siguieron el manual. Se entrevistó al vecino del tercero B. Se habló con la propietaria del cuarto A. Se localizó a los dos hijos de Elena, que recibieron la noticia con la mezcla de incredulidad y pánico contenido que tienen las personas a las que les da vértigo mostrar lo que sienten delante de extraños. Ambos llegaron a Zaragoza al día siguiente. Se revisó el teléfono móvil con una orden judicial. Y ahí empezó la investigación real. El teléfono contenía, como se sospechaba,
47 mensajes recibidos de un número que no estaba guardado en la agenda con nombre, solo con un inicial, R. Los mensajes de octubre empezaban siendo cordiales, del tipo de los reencuentros. Qué alegría saber de ti, cuánto tiempo, me alegra que estés bien. El tono fue cambiando a lo largo del mes. Se volvió más urgente, más personal, más difícil de clasificar con una sola palabra. El último mensaje de R llegó a las 22:14 del 13 de noviembre, la noche anterior a la desaparición. Decía: mañana podemos hablar, necesito que lo entiendan. Los investigadores no supieron en ese momento qué quería decir que lo entiendan. ¿Quién era ellos? ¿Qué era lo que necesitaba que entendieran? Pero tenían un número de teléfono. El número estaba registrado a nombre de una empresa de reformas con sede en Zaragoza. La empresa, al ser contactada, informó de que ese número de teléfono había pertenecido a uno de sus empleados hasta hacía 3 meses, momento en el que el empleado había dejado la empresa y, al parecer, se había quedado con la tarjeta SIM. El empleado se llamaba Roberto, 44 años, sin antecedentes, originario de Huesca. Llevaba viviendo en Zaragoza desde 2008. Había trabajado en la empresa de reformas durante 6 años y, según confirmó la hermana de Elena cuando fue entrevistada, había sido el novio de Elena durante 2 años, entre 1997 y 1999. Hacía más de 20 años. La conexión existía, el historial de mensajes existía. El hecho de que ella no hubiera guardado su nombre en la agenda, solo una inicial, era interpretable de muchas maneras. Podía ser discreción, podía ser algo más. Los investigadores fueron a hablar con Roberto. Y aquí cometieron, reconocerían después, el primer error de la investigación. Fueron sin orden judicial, sin abogado presente, en un contexto que formalmente era una conversación informal, pero que en la práctica tenía todo el peso de un interrogatorio. Roberto no estaba obligado a hablar. Habló igualmente. Dijo que sí, que había retomado contacto con Elena, que eran amigos, que hacía tiempo que no hablaban y que se habían reencontrado en verano a través de una red social. Preguntado directamente por el mensaje de la noche anterior a la desaparición, dijo que lo había enviado pensando en una situación personal suya que estaba atravesando, que el ellos se refería a su familia, que necesitaba hablar con alguien de confianza. Era una explicación coherente. Era también completamente inverificable en ese momento. No había pruebas físicas, no había cuerpo, no había testigos. Roberto quedó identificado como persona de interés, pero no como sospechoso. El error llegaría al tercer día, cuando los investigadores, siguiendo otra línea, focalizaron buena parte de sus recursos en el exmarido de Elena. Era comprensible. Estadísticamente, cuando desaparece una mujer, el primer círculo de búsqueda siempre incluye a la pareja o expareja. Y el exmarido de Elena tenía algo que en una primera lectura parecía un motivo. Existía una disputa pendiente sobre la liquidación de bienes del matrimonio. No era una disputa violenta. Era un proceso legal tedioso y mal resuelto que llevaba arrastrándose desde la separación. Pero era algo. Se le investigó durante 4 días. 4 días en los que Roberto, mientras tanto, tuvo tiempo de hacer lo que hizo a continuación. Al 5.º día, un senderista que hacía una ruta por la ribera del Ebro, a 14 kilómetros del centro de Zaragoza, encontró algo entre la vegetación de la orilla. El caso cambió de categoría. Ya no era una desaparición. El informe forense fue determinante. Causa de la muerte: traumatismo cráneoencefálico severo. Tiempo estimado de fallecimiento: entre las 11 de la noche del 13 de noviembre
y las 2 de la madrugada del 14. El margen corresponde exactamente a las horas previas a la llamada del vecino. No había señales de violencia sexual. No había señales de robo. La ropa que llevaba Elena era la misma con la que, según los vecinos, la habían visto el día anterior. El golpe seco que había escuchado el vecino del Trero B a las 2:47 de la madrugada no fue en el piso de Elena, fue en el portal. Alguien cerrando la puerta al salir. El cuerpo ya no estaba en el edificio cuando llegó la policía, y la sopa seguía caliente porque había sido preparada hacía menos de una hora. Si has llegado hasta aquí, ya intuyes hacia dónde va todo esto. Suscríbete antes de que sigamos, porque lo que viene a continuación es lo que la prensa no contó con todo el detalle que merece. El hallazgo del cuerpo reorientó la investigación en cuestión de horas. El exmarido de Elena fue descartado como sospechoso principal en menos de 24 horas. Su coartada era sólida. Había estado en Valencia durante todo el fin de semana y el lunes, con registros hoteleros, cámaras de establecimiento y 2 testigos que lo habían visto cenar el martes por la noche en un restaurante a 400 kilómetros de Zaragoza. La atención volvió a Roberto. Pero ahora la investigación tenía algo que no tenía 5 días antes: el informe forense, la ventana temporal de la muerte y el hecho de que el último contacto registrado entre Elena y alguien del exterior antes de su muerte había sido ese mensaje de las 22:14. El teléfono de Elena, revisado ahora con más detalle, reveló algo que en la primera inspección había pasado inadvertido: una llamada perdida a las 23:41 de la noche del 13 de noviembre, desde un número diferente, un número de cabina telefónica. Cabinas que en 2019 quedan pocas, pero que todavía existen en ciertos puntos de la ciudad. Los investigadores identificaron la cabina en cuestión. Estaba en el barrio de Las Fuentes, a 2 kilómetros del piso de Elena, y a 300 metros de la dirección donde vivía Roberto. La cámara de seguridad de un supermercado próximo grababa parcialmente la cabina. La calidad de la imagen era baja, pero mostraba a un hombre de complexión media, con una chaqueta de color oscuro, usando la cabina a las 23:38 de la noche del 13 de noviembre. No era una identificación, era una silueta, pero era algo. La segunda pieza llegó de una dirección inesperada: el coche de Roberto. Cuando los investigadores, ahora sí con orden judicial, accedieron a los registros de su vehículo, un coche con seguro a todo riesgo que incluía GPS integrado del sistema de la aseguradora, encontraron algo que Roberto no sabía que existía: un registro de posicionamiento automático cada 30 minutos. La noche del 13 al 14 de noviembre, el coche de Roberto había estado estacionado en la calle Concepción Arenal, a 40 metros del portal del edificio de Elena, entre las 23:55 y la 1:22 de la madrugada, hora en la que el GPS registró movimiento. El coche se desplazó, según el trazado, hasta un punto próximo al margen del Ebro, donde 4 días después fue encontrado el cuerpo de Elena. El coche volvió al barrio de Roberto a las 2:11 de la madrugada. A las 2:47, el vecino del Trero B escuchó el golpe seco en el portal y salió al rellano. Pero para entonces, Roberto ya estaba en su casa, y Elena ya no estaba en ninguna parte que alguien pudiera ver. La reconstrucción que hicieron posteriormente los investigadores fue la siguiente: Roberto había llamado desde la cabina para asegurarse de que Elena estaba en casa antes de ir. Había subido al piso. Ella le abrió porque lo conocía, porque lo esperaba, porque había cocinado para él. Y en algún momento de esa visita, en el interior del apartamento o en el portal al salir,
Algo había sucedido que terminó de la única manera en que terminó. El golpe seco que escuchó el vecino no fue en el piso, fue en el portal. A esa hora, Elena ya no podía hacer ruido. La pregunta que los investigadores necesitaban responder y que el juicio acabaría desvelando era ¿por qué? ¿Cuál era la naturaleza de esa conversación de la que Roberto había dicho que necesitaba que lo entendieran? ¿Qué había en esa relación reencuentrada que había terminado en la orilla de un río en noviembre? La respuesta estaba, como suele ocurrir, en los detalles que nadie había mirado todavía. Roberto fue detenido 11 días después de la desaparición de Elena. La detención se produjo sin incidentes en su domicilio, a las 7:30 de la mañana de un viernes. Según el parte policial, no opuso resistencia. No hizo declaraciones en el momento de la detención. Pidió hablar con un abogado. En sede judicial, en su primera declaración, negó haber estado en el edificio de Elena la noche del 13 de noviembre. Dijo que los datos del GPS de su seguro eran incorrectos, que el coche había estado aparcado en otro lugar, que podía ser un error del sistema. No era un error del sistema. El juicio oral se celebró 16 meses después, en el juzgado de lo penal de Zaragoza. Duró 4 sesiones. Fue durante el juicio cuando se supo lo que los medios de comunicación habían insinuado, pero no habían podido confirmar. La naturaleza de lo que Roberto necesitaba que lo entendieran. En los meses anteriores al reencuentro con Elena, Roberto había atravesado una situación económica muy deteriorada. Deudas, problemas con su empresa, un procedimiento ejecutivo sobre su vivienda que estaba en fase avanzada. La declaración de su hermano, que testificó como testigo de la defensa y acabó siendo uno de los testimonios más perjudiciales para el acusado, reveló que Roberto había pedido dinero prestado a varios conocidos y familiares durante el año anterior, y había pedido a Elena. Esto emergió a través de los mensajes, no los 47 de octubre, sino los anteriores, de julio y agosto, que los investigadores habían recuperado de la memoria interna del teléfono de la víctima. Mensajes en los que la conversación, que empezaba siendo un reencuentro entre personas que se habían querido, fue derivando hacia algo más complicado, más transaccional. Elena había prestado dinero a Roberto en septiembre, una cantidad significativa según los registros bancarios aportados al juicio. Y en octubre, cuando Roberto pidió más, ella le había dicho que no. Los 47 mensajes de octubre, releídos con ese contexto, eran completamente distintos de cómo habían parecido al principio. No eran los mensajes de alguien que quiere retomar una amistad. Eran los mensajes de alguien que necesita algo que le están negando y no sabe cómo aceptar el no. El fiscal presentó una teoría de los hechos que el jurado encontró coherente. Roberto había ido al piso de Elena esa noche para intentar persuadirla una vez más. La conversación se había deteriorado. En algún momento, algo se había roto de una manera que no tenía vuelta atrás. La defensa intentó varias líneas. Primero, la incertidumbre sobre el GPS, descartada por la pericia técnica de la aseguradora. Segundo, la falta de testigos directos que situaran a Roberto en el interior del piso. Técnicamente cierto, pero insuficiente frente al conjunto de pruebas indiciarias. Tercero, un intento de introducir la posibilidad de un tercer implicado, un supuesto conocido de Elena del que no existía ningún rastro verificable. Descartado. El abogado defensor era competente y trabajó con lo que tenía, que no era suficiente. La declaración más difícil de escuchar, según los periodistas que cubrieron el juicio, fue la del hijo mayor de Elena.
Habló durante 19 minutos. No habló de Roberto. No habló del dinero. No habló de la investigación, ni de las pruebas, ni del GPS, ni de la cabina telefónica. Habló de su madre. Dijo que ella siempre había sido de las que abren la puerta, de las que fían, de las que creen que la gente es, en el fondo, como quiere ser y no como es. Que eso había sido su fuerza durante 53 años y que esa misma noche, esa misma cualidad, la había llevado a hacer lo que ninguno de sus hijos hubiera querido que hiciera: abrir la puerta. No hubo un ojo seco en la sala durante esos 19 minutos. El jurado deliberó durante 2 días y medio. El veredicto fue de culpabilidad por homicidio doloso. No se pudo demostrar la premeditación con la certeza suficiente para una condena por asesinato, aunque el fiscal había solicitado esa calificación. La discusión técnica entre esas dos figuras jurídicas centró buena parte del tiempo de deliberación. La pena impuesta fue de 15 años de prisión, con la obligación de indemnizar a los hijos de Elena. Roberto no hizo declaraciones al salir de la sala. Su abogado anunció que estudiarían el recurso. El recurso fue presentado. Fue desestimado por la Audiencia Provincial en 2022. La condena es firme. Lo que el juicio reveló, y que la prensa había tratado superficialmente, es que Elena, en los días anteriores a su muerte, había hablado con su hermana sobre Roberto. No sobre el dinero, sobre el tono de los mensajes. Le había dicho que le daba mala sensación, que se había vuelto distinto, que no reconocía a la persona que había sido. La hermana le había dicho que dejara de responderle. Elena había dicho que primero quería hablar con él en persona, que se lo debía, que no era la clase de persona que desaparece sin dar explicaciones. Era la clase de persona que cocina sopa a las 2 de la madrugada para alguien que necesita escuchar un no punto. Roberto cumple condena en un centro penitenciario de Aragón. Ha solicitado una vez la revisión de su situación penitenciaria en base a buen comportamiento. La solicitud fue tramitada dentro del procedimiento ordinario. No hay información pública sobre su estado actual más allá de eso. Los hijos de Elena siguen viviendo en Barcelona y en Bilbao. No han hablado públicamente desde el juicio, salvo una breve declaración conjunta en la que agradecieron el trabajo de los investigadores y pidieron que se les dejara seguir adelante. Es exactamente la clase de declaración que dan las personas que saben que ninguna palabra va a ser suficiente y prefieren no gastar las que tienen. El edificio de la calle Concepción Arenal sigue en pie. El vecino del 30B, el hombre de los 32 años en correos y el caminar suave de las noches de insomnio, fue entrevistado por un periódico local 1 año después del juicio. Dijo que no había vuelto a dormir del mismo modo, que a veces, a las 3 de la madrugada, se despertaba y escuchaba, que el silencio del rellano ya no le sonaba igual. El piso 4B fue alquilado a otra familia 8 meses después de los hechos. El bar de la esquina, donde Elena pedía café con leche, los martes y los jueves cerró durante la pandemia y no volvió a abrir. Y ahora volvamos al principio, al plato de sopa sobre la mesa, aún caliente. Hemos dicho al principio de esta historia que ese detalle parecería irrelevante y que al final lo cambiaría todo. Eso es exactamente lo que ocurrió. No en el sentido dramático que a veces se da a esa frase, no como una prueba decisiva que resolvió el caso en un instante, sino de una manera más silenciosa y más pesada. El plato de sopa fue el primer indicio de que Elena esperaba a alguien, que la visita era esperada, querida, preparada, que ella había decidido abrir esa puerta, que no hubo engaño en la entrada, sino confianza.
y que esa confianza, que era la cualidad más auténtica que tenía, fue lo que la puso en peligro. Es difícil saber qué hacer con ese tipo de verdad. No hay lección fácil aquí. No hay manual de prevención que diga cuándo abrir y cuándo no abrir, cuándo fiar y cuándo retroceder, cuándo la generosidad es sabiduría y cuándo se convierte en vulnerabilidad. Lo que sí podemos decir es que Elena no hizo nada malo. Eso importa decirlo. Eso importa que quede. La justicia funcionó, tardía y parcialmente como funciona siempre la justicia humana, pero funcionó. Hay una sentencia firme, hay un responsable identificado, hay un proceso que siguió su curso, y hay una mujer de 53 años que cocinó sopa un martes de noviembre porque creía que todavía había algo que merecía la pena salvar en una persona que no merecía esa fe. Eso también importa que quede. Si hay un caso que crees que deberíamos cubrir en Relatos de Sangre, déjalo en los comentarios. Los leemos todos. Y si has llegado hasta aquí, ya sabes que aquí el tiempo que dedicamos a cada historia lo dedicamos entero. Hasta la próxima.